Otra vez acá, estamos en un nuevo bloque, en La Hormiga en la Historia. Y como dijimos anteriormente al comienzo, vamos a hablar de la historia de los Juegos Olímpicos. Acaba de llegar también nuestra invitada Cintia. ¿Cómo te va, Cintia? Hola, ¿Llegaste? He llegado. ¿Te costó mucho venir? No, pequeños inconvenientes nomás de la vida maternal. Qué inconveniente si lo sabrá. No, decíamos al comienzo, empezamos a debatir justamente las polémicas, pero más que nada vamos a hacer un repasito chiquito de los comienzos de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben, como la mayoría sabe, el origen de estos Juegos Olímpicos se dio en la antigua Grecia, ¿no? Estamos hablando más o menos del año 800, 790 y pico antes de Cristo, en la ciudad de justamente Olimpia, que le da el origen a este nombre. Estos Juegos Olímpicos se dan en un contexto de justamente de las polis griegas de ese momento, las ciudades-estados, donde demostraban justamente la superioridad de esta, vamos a decir en ese momento, la superioridad griega o de los pueblos helénicos de ese momento. Uh-huh. Estamos hablando de a partir de ese del 800 a.C. hasta más o menos el 600, 300, que es la expansión de Alejandro Magno y todo, se da todo lo que es la gran expansión griega, el mundo helénico por todo el Mediterráneo, las pequeñas colonias, y todo lo que es en Medio Oriente. Estos juegos, ¿cómo comienzan? Hubo 3 juegos al comienzo. Unos primeros fue la carrera. Sí. Como muchos saben, el maratón, o la maratón, depende cómo le quieran decir, pero el maratón es el origen de lo que fue en su momento las guerras contra los persas. Si no me equivoco, era con Xerxes I, padre de Darío I. En esa batalla se luchaban contra Atenas. Quien conducía esa ciudad en ese momento era el general Milcíades. Milcíades lo esperó en ese momento en la playa, cerca de Atenas, pero sabía de lo que se venía, sabía el gran ejército que tenía imperial el imperio persa, entonces necesitaba la ayuda de los espartanos. Como muchas ya han visto la película, espartanos y atenienses no se llevaban bien por más que eran griegos. Unos trataban de afeminados a otros de menos luchadores que otros, ¿viste? Unos decían ser hijos de Hércules y los otros decían ser hijos de Atenas. ¿Qué es lo que pasa en este contexto? En esa batalla se le pide a uno de los soldados que vaya corriendo justamente con un mensaje de ayuda hasta los espartanos, lo cual son unos 43 kilómetros. Ese es el kilometraje real de una carrera, donde deja el mensaje y muere. Entonces, en honor a eso, se hace una maratón de 43 kilómetros y demás. También otro de los Juegos Olímpicos que había era el lanzamiento de jabalina, y uno que también había una especie de boxeo en ese momento, sí. Sin armadura, mano limpia, y se valía casi todo. Y uno que también yo le dije a Sol que buscara también para los flyers, que sí. Es que están en un famoso jarrón, que están corriendo así todos en pelotas, con armaduras también. Eso demostraba también, ¿por qué? Porque también podías contratar vos a ese soldado. Aparte te hacía famoso y demás, y tenías una especie de, cuando se organizaban estos juegos, de salvoconducto para poder llegar a la ciudad sin que nadie te toque. Esos son resúmenes, ¿no?, de hace ya más de 800, 2000 años. Sí. Quiero aclarar algo de todo esto que estuve leyendo e investigando. Por supuesto que desconocía Juegos Olímpicos, y algo que me llamó muchísimo la atención es que participaban únicamente hombres, por supuesto, porque lo consideraban como al mismo nivel que el intelecto, que la parte cultural e intelectual de ellos, que para la cultura griega era lo más importante. Y no solamente que participaban solo hombres y podían ir a verlo solo hombres, sino que también participaban desnudos. ¿Por qué? No lo sé. Qué cosa, hombres queriendo ver hombres desnudos, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa también, si vamos a la... Qué buenos momentos. Sí. Vamos a la época. En ese momento, las esculturas de masa hacían la perfección, justamente. Sí. La desnudez demostraba la perfección. Era casi un dios. Era un elegido esa persona. Y algo que leí también es que se hicieron en honor a Zeus, para ellos,
y era para evitar durante al menos 3 meses las guerras. Como vos dijiste, se hacían esos salvoconductos para poder circular a la gente, a los participantes de una ciudad a la otra y no ser atacados. Uno de los objetivos era evitar las guerras entre las propias ciudades de Grecia durante al menos 3 meses. Claro, sí, simplemente tenías eso, ¿viste? Había ciudades que no lo respetaban. Obviamente había polis griegas, son las menos, que por ahí en ese momento, ¿viste? Pasa que convenía no respetarlo de repente, porque llegaban a un acuerdo en que, bueno, no nos vamos a atacar entre nosotros durante 3 meses. Y el primero que decía, esta es mi oportunidad, tenía una ventaja considerable. Ventaja. Es muy deshonesto lo que estoy diciendo. Esto aún así, nos preguntaremos, ¿esto viene existiendo? ¿Los Juegos Olímpicos se hicieron interrumpidamente desde 800 a.C. hasta hoy? No. Esto se corta. Esto en el siglo III, o la gran crisis del siglo III, ¿qué hablamos? Roma y el auge del cristianismo, Constantino I. En eso es lo que dicta es lo que se llama el edicto de Tesalónica, donde le da un poder a los cristianos y obviamente nombra a todos estos, los griegos y cuestiones así, costumbres paganas. Entonces se suspende. Y esto lo retoma, en 1894 se retoma esto, con el francés que inventa el primer comité olímpico de 1894. Sí, decime. No, o sea, corregime si hay una error, en los Juegos Olímpicos modernos comienzan. Exacto. Exactamente, empieza a hacer lo que es los Juegos Olímpicos modernos que empezamos a conocer. Porque, viste que, no sé si viste alguna vez, Sí. escuchaste, que hay varios Juegos Olímpicos. ¿Los conoces? Sí, los de verano, los de invierno, los paralímpicos, los de la juventud. Exactamente, eso es un poco más moderno, ya más más contemporáneo. más contemporáneo, ¿viste? Después de 1950, más o menos, se suspendieron. Acuérdense que hay 2 guerras mundiales. Sí. Hasta Hitler festejó sus Juegos Olímpicos. Las en el imágenes 36. son impactantes. Las de Berlín es una cosa que vos ves. Que después pasa lo de Múnich, que querían hacer como la lavada de cara de las Olimpiadas de Hitler y fue peor. Que ahí pasa lo del septiembre negro. Sí. Exacto. Que quiero conocer Se quedó eso. con ganas. Yo me quedé con ganas. Bueno. Pero bueno. Le dijimos ya con lo el vamos a contar. profesor, no sé si vieron la película, Múnich, vean esa película de ese momento, es espectacular, muestra justamente toda la masacre y todo lo que pasó en ese momento, el racismo que había. Pero bueno, entonces este francés, Pierre Freddy, barón de Coubertin, es el que crea el primer comité olímpico de 1894. En 1896 se hace la primer olimpiada en Grecia, como queriendo remarcar de nuevo, volviendo a los orígenes, todo, pero después se va a empezar a hacer por ciudad y ya sabemos que es una cuestión lobista de atraer la plata, el dinero y los deportistas a tu ciudad. Los boicots han sido los Juegos Polémicos siempre han generado polémica, la generaron antes, tanto como Alemania en el 36, como la Unión Soviética, que inventaron sus propios Juegos Olímpicos cuando fueron boicoteados en plena Guerra Fría. 10 años estuvieron ellos boicoteados por el Juego Olímpico, entonces, bueno, ganaron la estrella rusa, no sé cómo era el mambo. ¿Cuál era el premio? No sé, debe ser la gran medalla roja, no sé cuál era. No, la verdad, no tengo bien claro Eso qué es era. como comprarse una plancha de sticker y ponerte las estrellas en la frente a vos mismo, que decís, Sí. gané porque soy yo y me congratulo y... O lo que hablamos la otra vez, me hago una remera que diga Marco Presidente y Claro, sí, la hice sí. yo, la remera es mía. Tengo mensaje del profesor que nos está escuchando porque aparentemente rendir no era tan importante, así bien. que vamos... ¿Cómo le fue? Que nos mande cómo le fue. No, vamos a un tema y después vemos cómo le fue.